Hola a todos, en este video hablaré mucho sobre Godzilla de Hanna-Barbera. ¿Saben quién es el Godzilla de la animación de Hanna-Barbera de 1978? Así que vayamos al video. Especies: reptil prehistórico radiactivo gigante. Altura: 410/122 metros. 1 nota. 1 peso: 600 toneladas métricas. 1 información de afiliación. Relaciones: Godzooky, pariente, aliados. Godzooky, equipo de Calico, humanos, en su mayoría, enemigos. Pájaro de fuego, devorador de tierra, criaturas de piedra, monstruos de megavoltios, monstruo de algas marinas, bestia de energía, coloso, criatura cíclope, quimera, hermanas sirena, monstruo magnético, bestia criadora, gran Huachuca, gente Huachuki, diplodocus, dragón del tiempo, calamar gigante, mosca gigante, rata, araña, bacteria, pulpo gigante, axor, dragón de poder, moradores de las nubes, ballena cíborga, calamar gigante, viuda negra gigante, escarabajo gigante, hormigas gigantes, Goliat de gravedad, guardianes dorados, anguilas eléctricas gigantes, mantarraya gigante, lagartos de magma, cobra, extraterrestres fríos. Jugado por T. Cassidy, Oz. Primera presentación, última aparición. Episodio 1 de Godzilla, el pájaro de fuego. Episodio 26 de Godzilla, el asteroide Mota. Godzilla, Gojira, es un monstruo gigante que aparece en la serie animada de Hanna-Barbera de 1978. Godzilla es la primera encarnación de Godzilla en ser animada, así como la segunda encarnación de Godzilla en originarse en los medios estadounidenses, después del Godzilla original de Marvel. El rey de los monstruos se alió con la tripulación del buque de investigación Calico, acudiendo en su ayuda cada vez que lo convocaban a través de la señal de Godzilla o por su compañero, su pariente Godzooky. Godzilla se levantó muchas veces para luchar en nombre de la tripulación de Calico contra una serie de monstruos gigantes viciosos, siempre saliendo victorioso. Cuando otros monstruos amenazaban vidas inocentes, Godzilla era convocado a menudo para defenderse de las criaturas y ayudar a los civiles a escapar del daño. Nombre: ver también. Godzilla. Nombre: el nombre japonés de Godzilla, Gojira, proviene de una combinación de la aproximación japonesa de gorila y Kujira, la palabra japonesa para ballena. Diseño: el Godzilla de Hanna-Barbera, a diferencia de todas las encarnaciones anteriores del personaje fuera de los carteles, es de color verde. Sus aletas dorsales son diferentes a las de cualquier otro Godzilla, en que comienzan en la parte superior de su cabeza y tienen una forma más triangular en comparación con las aletas tradicionales en forma de hoja de arce de Godzilla. También son de color verde en lugar de blanco hueso, aunque son de un tono más oscuro que su piel. Los brazos del Godzilla de Hanna-Barbera también son muy largos, parecidos a los humanos y flexibles, similares a los del Godzilla Showa. Sus ojos son negros, sus garras son de color gris claro y, en lugar de tener aliento atómico, exhala una llama roja, naranja y amarilla. Posee músculos prominentes en los brazos y el pecho. Personalidad: una de las encarnaciones más expresamente heroicas del personaje, el Godzilla de Hanna-Barbera es retratado como una fuerza del bien que se defiende de otras criaturas más peligrosas, similar a representaciones posteriores del Godzilla Showa, aunque con una preocupación mucho más explícita por proteger a la humanidad. A menudo viaja con la tripulación del Calico, a quien protege ferozmente y siempre responderá a sus llamadas de ayuda sin falta.
Es igualmente protector de su pariente más joven Godzooky y con frecuencia lo salva de problemas. Godzilla es muy consciente de la vida humana y tomará medidas para evitar dañar a los civiles cercanos y ayudarlos a escapar durante sus batallas con monstruos enemigos. Se muestra gentil cuando lleva a sus aliados humanos, a menudo invitándolos a sus manos directamente para llevarlos fuera del peligro o levantando suavemente todo el Cálico para llevarlo a aguas más seguras cuando se ve amenazado. Orígenes. La tripulación de Cálico descubrió a Godzooky, un pariente de Godzilla que estaba perdido y atrapado en un arrecife de coral, y lo rescató. Como muestra de gratitud, Godzilla se unió a ellos como compañero protector. 2. Historia Godzilla, Televisión 1978-1979, Episodios 1, 26, Godzilla vs. y 2. Cabo Televisión 1999. Mencionada Godzilla. Historia. Godzilla, Televisión 1978-1979, Episodios 1, 26, Godzilla vs. y 2. Cabo Televisión 1999. Mencionada Godzilla. El pájaro de fuego. Godzilla luchando contra el pájaro de fuego cuando los temblores de una erupción volcánica en las Islas Aleutianas provocaron una serie de maremotos que amenazaron al SS Cálico. La tripulación llamó a Godzilla para que los elevara por encima de la ola. Siguiendo los temblores hasta su origen en Pitkin y rescatando a un grupo de investigadores allí, la tripulación descubrió un Firebird anidando en la caldera, que los persiguió hasta la superficie y obligó a la tripulación a llamar a Godzilla nuevamente. Mientras los dos se batían a duelo en las laderas, Godzilla logró perder el equilibrio en un acantilado que se derrumbaba, lo que permitió que el Firebird escapara más al norte para poner sus huevos. Godzilla y Cálico siguieron al Firebird hasta este nuevo nido, donde Godzilla luchó contra el Firebird en una segunda ronda, con una interferencia juguetona de Godzooky. Godzilla puso a Godzooky en una cornisa de roca para su seguridad antes de conducir al Firebird hacia el agua de abajo, persiguiéndolo hasta una cueva submarina. Godzilla logró derribar una roca desde su posición elevada al agua, lo que bloqueó parcialmente la entrada de la cueva e inspiró a Godzilla a agarrar otra roca para sellar por completo al pájaro de fuego. Godzilla salió a la superficie hasta el Cálico y lanzó un rugido triunfante. El devorador de tierra. Cuando viajaban a San Francisco para asistir a una conferencia científica, la tripulación de Cálico encontró la ciudad asediada por terremotos. Cuando el puente Golden Gate se sobrecargó por la gente que intentaba evacuar, Godzilla fue convocado para ayudar a llevar una parte rota del inestable puente a un terreno seguro. Al investigar las fisuras y descubrir túneles, la tripulación descubrió al devorador de tierra que había estado causando los terremotos. Como la tripulación había perdido la señal de Godzilla en sus investigaciones, Godzooky llamó a Godzilla para luchar contra el monstruo. Aunque sus rayos oculares fueron efectivos contra el devorador de tierra, Godzilla se desorientó por las ondas sónicas del devorador de tierra, lo que le permitió escapar de regreso al subsuelo. La tripulación intentó bombardear los túneles, pero solo atrajo al devorador de tierra de regreso a la superficie. La tripulación escapó en un teleférico, pero fueron impulsados a gran velocidad colina abajo por el peso de Godzooky, aunque afortunadamente Godzilla pudo atrapar a la tripulación. Atacó al devorador de tierra, pero nuevamente usó sus ondas sónicas para escapar. Godzilla y el equipo buscaron al monstruo por las calles, pero lo encontraron trepando por el puente Golden Gate. Godzilla usó sus rayos oculares para intentar derribarlo de su posición mientras Godzooky provocaba al devorador de tierra para que le diera un último golpe destructivo con su cola. Cuando la torre del puente se derrumbó, el devorador de tierra cayó a la bahía de San Francisco y se derritió en el barro. Godzilla nadó victorioso hacia las profundidades. El ataque de la criatura de piedra. La tripulación de Cálico se encontró con un explorador llamado Jarvis en Egipto, que había estado buscando la pirámide de Ramal solo para ser atacado por los guardianes de piedra que la protegían. La tripulación no hizo caso de su advertencia de mantenerse alejados de la pirámide y se vieron obligados a llamar a Godzilla después de quedar atrapados en una tormenta de arena convertida en ventisca. Godzilla los rescató y luego a Godzooky después de que los guardianes de piedra intentaran congelarlo. Godzilla se distrajo con Godzooky y se fue después de que las criaturas de piedra no estuvieran a la vista. Más tarde, los guardianes de piedra atacaron nuevamente a la tripulación de Cálico, y Karl Majors llamó a Godzilla para salvarlos una vez más. Godzilla fue dominado por los interminables ataques de hielo de las dos criaturas y quedó congelado brevemente, pero logró liberarse del hielo antes de que los dos guardianes pudieran embestir su cuerpo congelado.
Godzilla los esquivó mientras cargaban, lo que obligó a los guardianes de piedra a chocar y desmoronarse, dejando atrás a un Godzilla victorioso rugiendo. El monstruo de Megabolt con el Cálico y su tripulación asediados por los monstruos Megabolt, Karl Majors convocó a Godzilla para salvarlos. Luchó con uno de los monstruos que había estado amenazando a Majors y PT, pero se vio obligado a soltarlo cuando lo atacó con una descarga eléctrica. Después de que el monstruo se fue, Godzilla reconoció el agradecimiento de Majors y lo tomó a él y a PT en una bolsa de aire en su mano para rescatar a Brock, King y Godzooky, quienes estaban atrapados y siendo atacados en las profundidades del agua. Sin verse afectado por los rayos de la cola de los monstruos Megabolt más pequeños, Godzilla intentó quemarlos solo para que las criaturas lo esquivaran. Uno se abalanzó sobre Godzilla, quien lo agarró y se sorprendió al soltarlo antes de bloquear el rayo con uno de los otros monstruos. Godzilla quitó una roca, lo que provocó una inundación que arrasó con todos menos el monstruo Megabolt más grande, que lo persiguió mientras Godzilla escoltaba a la tripulación a la superficie. Godzilla lo arrojó al aire, después de lo cual el monstruo Megabolt comenzó a perder tanto su tamaño como su fuerza y rápidamente se retiró del rugiente Godzilla. El monstruo de las algas Godzilla escupiendo fuego al monstruo de las algas después de que el monstruo de las algas persiguiera a Brock y King y atacara a Cálico, Godzooky llamó a Godzilla para ayudarlos. Aunque el monstruo vegetal evadió el fuego de Godzilla y ganó la ventaja, Godzilla lo dominó físicamente y lo obligó a retirarse. Más tarde, Godzilla fue convocado nuevamente por Karl Majors después de que dos muestras del monstruo de las algas se convirtieran en dos monstruos separados. Godzilla empujó a uno al mar, mientras que el segundo saltó tras él. Después de que Godzilla fuera aclamado nuevamente, Godzooky le transmitió que el monstruo de las algas original se dirigía a una isla habitada, lo que llevó a Godzilla y la tripulación de Cálico a detenerlo. La tripulación ideó un plan mientras Godzilla luchaba contra el monstruo de las algas en el mar. Según las instrucciones de Godzooky, la pelea se extendió a una parte deshabitada de la isla, donde el monstruo de las algas comenzó a secarse y ya no podía regenerarse. Godzilla quemó entonces al monstruo vegetal y, aunque este logró bloquear sus ojos láser, la planta ardiente finalmente se secó y murió. Godzilla rugió victorioso y finalmente regresó al mar en paz. La bestia energética después de encontrarse con la bestia de energía alienígena que atacaba la presa Sundance Mesa, la tripulación de Cálico llamó a Godzilla para que los ayudara. Godzilla trepó rápidamente a la presa y luchó contra la criatura, solo para que su peso combinado dañara a la presa antes de que la bestia de energía aturdiera a Godzilla con una bola eléctrica. Aunque Godzilla pudo reparar la presa con sus láseres oculares, la pelea dejó a Godzilla debilitado y permitió que la bestia de energía escapara. Más tarde, la tripulación de Cálico encontró a Godzilla atacando la cercana planta de energía de Mesa City y se vieron obligados a tratar de detenerlo, solo para descubrir que el monstruo no era Godzilla en absoluto, sino la bestia de energía que había asumido la forma de Godzilla. Finalmente, los gritos de Godzooky llamaron la atención del verdadero Godzilla, quien luchó contra su doppelganger hasta que fue enterrado en un deslizamiento de rocas. Después de liberarse, Godzilla persiguió a la bestia de energía y la derrotó antes de que pudiera recargarse en la planta solar, lo que la obligó a asumir su verdadera forma y encogerse de tamaño. El monstruo se retiró entonces al meteorito que lo trajo a la Tierra, que en realidad era una nave espacial. Godzilla arrojó rápidamente la nave de vuelta al espacio, poniendo fin a la amenaza del falso Godzilla. El coloso de la Atlántida. Mientras estaban en el mar, la tripulación de Cálico se topó con la legendaria ciudad de Atlantis surgiendo del agua, que rápidamente desplegó un rayo tractor que los atrajo hacia la ciudad. La tripulación pidió ayuda a Godzilla, solo para que él fuera capturado de manera similar, lo que permitió que la tripulación fuera arrastrada hacia la ciudad sin oposición. Mientras buscaban en la ciudad abandonada y se enteraban de su pasado, el grupo se encontró con Atlantes en animación suspendida, así como con un robot gigante conocido como el Coloso que mantenía atrapada a la gente de la ciudad. Cuando el equipo huyó del robot, este expuso accidentalmente a Godzilla escondido dentro de un edificio, que se reveló que también estaba en un estado de animación suspendida. Luego, el equipo engañó al robot para que disparara sus láseres a Godzilla, liberándolo y permitiéndole luchar contra el Coloso. Durante la batalla, Godzilla logró agarrar al Coloso y lo arrojó por el borde de la ciudad al océano de abajo, lo que provocó un cortocircuito mientras liberaba a los Atlantes cautivos en el proceso.
El horror de la isla olvidada. Durante una tormenta, la tripulación del Cálico se topó con una misteriosa isla escondida detrás de un campo de fuerza que fue desactivado brevemente por un rayo. Después de que el Cálico se dañara en la tormenta, Gochooki llamó a Godzilla para salvar a la tripulación. Godzilla pudo reubicar de manera segura la nave en la misteriosa isla antes de partir. Al día siguiente, la tripulación se encontró atrapada en la isla por el campo de fuerza, dejándolos a merced de la criatura cíclope que residía en la isla, mientras Godzilla no podía penetrar el campo de fuerza para salvarlos. Mientras se escondían del monstruo, la tripulación descubrió una computadora alienígena que generaba el campo de fuerza, que King desactivó. Godzilla llegó justo a tiempo para salvar a la tripulación de la criatura cíclope, y mientras los dos titanes se batían a duelo, el equipo trabajó para reparar su nave y establecer un temporizador para que el campo de fuerza contuviera a la criatura después de que escaparan. Mientras huían de la isla, la criatura cíclope restringió brevemente a Godzilla para mantenerlo confinado detrás del campo de fuerza también, haciendo uso de sus poderes de invisibilidad para evitar que Godzilla lo localizara. Afortunadamente, la tripulación de Cálico pudo empapar al monstruo con pintura, lo que le permitió a Godzilla luchar contra él el tiempo suficiente para retirarse antes de que el campo de fuerza atrapara nuevamente a la criatura en la isla. La isla de los barcos perdidos. En el camino a Grecia, la tripulación de Cálico escuchó un canto misterioso después de una tormenta, que hipnotizó brevemente a Majors y provocó que estrellara el barco contra las rocas. Gochooki llamó a Godzilla para liberarlos, donde el rey de los monstruos los reubicó de manera segura cerca del puerto de una isla cercana. El grupo finalmente descubrió que la isla era el hogar de las hermanas Sirena responsables de atraerlos a la isla, y después de ser atacados por un minotauro y la quimera, llamaron a Godzilla en busca de ayuda. Godzilla selló con éxito a la quimera en su templo, pero un rayo hipnótico disparado por las sirenas lo puso a dormir. Uno por uno, los miembros de la tripulación de Cálico fueron convertidos en estatuas por las sirenas, pero después de no poder localizar a Pete y Gochooki, las sirenas desataron a la quimera una vez más. Al escuchar a Gochooki en problemas, Godzilla salió de su trance y se volvió a enfrentar a su enemigo. Las sirenas se fusionaron en un solo ser antes de fusionarse con la quimera para aumentar su tamaño y fuerza, pero incluso este sacrificio no fue suficiente para detener a Godzilla, quien arrojó a la quimera al mar. Con las sirenas derrotadas, la tripulación de Cálico petrificada fue liberada y abandonó rápidamente la isla junto con Godzilla. El terror magnético. Godzilla queda empequeñecido por el monstruo magnético cerca de la Antártida. Un monstruo tortuga gigante conocido como el monstruo magnético causó interferencias eléctricas que derribaron un avión, aunque la tripulación de Cálico pudo rescatar al piloto antes de encontrarse con el monstruo en una plataforma petrolera cercana. Consumiendo todo lo que veía, el monstruo magnético pronto puso su mirada en el propio Cálico e intentó devorar la embarcación, lo que llevó a Majors a llamar a Godzilla. Godzilla luchó por detener a su oponente, y una vez que se dio cuenta de que la tripulación de Cálico estaba en problemas, abandonó la pelea para salvarlos, lo que permitió que el monstruo magnético escapara. Más tarde, el equipo rastreó al monstruo nuevamente en el sur. Después de que el monstruo magnético se comiera un mini submarino que contenía a Brock y Majors, Gochooki convocó a Godzilla para luchar contra la bestia una vez más. Desafortunadamente, el monstruo magnético comenzó a consumir las ondas magnéticas del Polo Sur, lo que hizo que siguiera creciendo hasta empequeñecer incluso al propio Godzilla. Godzilla continuó luchando contra el monstruo, evitando por poco ser tragado él mismo, hasta que fue atraído directamente al Polo Sur. Allí, el monstruo absorbió más energía de la que podía manejar y explotó, liberando el mini submarino, que Godzilla salvó personalmente. La bestia criadora. Después de encontrarse con la bestia criadora dentro de un parche oceánico extrañamente contaminado, la tripulación de Cálico convocó a Godzilla, quien salvó a Gochooki del monstruo gelatinoso antes de despacharlo con sus llamas. Sin embargo, la bestia no había sido derrotada y finalmente llegó a los Estados Unidos, donde el equipo se enteró de que su cuerpo altamente combustible significaba que Godzilla no podía usar sus llamas o láseres contra ella sin correr el riesgo de una explosión masiva. Después de que los militares dispararon misiles a la bestia, la tripulación de Cálico llamó a Godzilla para que los interceptara, y aunque tuvo éxito, la bestia criadora logró absorber los misiles de todos modos. La bestia criadora continuó absorbiendo todo lo que los militares le arrojaron mientras se dirigía a Washington, D.C., donde Godzilla finalmente lo alcanzó y comenzó a luchar contra él.
Sin embargo, Godzilla no pudo evitar que la bestia criadora absorbiera oro y plata de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Mientras intentaba liberar a Godzooki de los tentáculos de la bestia, Godzilla se vio obligado a dispararle un láser para liberar a su pariente, lo que no provocó la explosión esperada. Al darse cuenta de que la bestia criadora había ganado el control de sus reacciones internas, debido a la absorción de tanto metal, la tripulación se dio cuenta de que Godzilla ahora podía atacar su núcleo sin temor a una explosión. Aunque fue consumido casi por completo por la bestia criadora, Godzilla disparó al núcleo del monstruo con sus láseres, lo que provocó que se cristalizara y detuvo su alboroto para siempre. El terror bajo cero en los ríos de las montañas del Himalaya, el Calico casi quedó enterrado bajo una avalancha repentina, solo para ser salvado por Godzilla, quien los protegió de la nieve. Sin que la tripulación lo supiera, la avalancha había sido provocada por el Gran Huachuca y el pueblo Huachuki, que habían estado planeando un ataque a la humanidad. Después de varios encuentros e incidentes con el pueblo Huachuki, el grupo llamó a Godzilla para luchar contra el Gran Huachuca. Después de ingresar al valle oculto del pueblo Huachuki, Godzilla luchó con el Gran Huachuca hasta que chocaron con un volcán, lo que provocó una erupción. Godzilla luego engañó al Gran Huachuca para que cayera en una fisura, lo que permitió que la tripulación del Calico escapara del valle. Después de que Godzilla siguió su ejemplo, creó un mazo improvisado usando un árbol y una roca que usó para sellar la entrada al valle, atrapando al pueblo Huachuki dentro y dejándolos a merced del volcán. Godzilla luego llevó a la tripulación de regreso a su nave. Los dragones del tiempo en el océano abierto, Calico se encontró en peligro de ser golpeado por un satélite de propulsión nuclear que caía del cielo, lo que los impulsó a llamar a Godzilla para salvarlos de ser golpeados. Aunque Godzilla atrapó el satélite, pronto explotó en sus manos, y la tripulación y Godzilla descubrieron posteriormente que habían sido transportados inexplicablemente a una selva tropical millones de años en el pasado. Godzilla rescató a la tripulación y Godzooki de un pozo de alquitrán antes de salvarlos de manera similar de un Diplodocus después de una breve pelea con el dinosaurio. Después de que el grupo fuera amenazado por el dragón del tiempo, Godzilla regresó para luchar contra el monstruo, aunque después de agarrar mineral de uranio en bruto, Godzilla desapareció repentinamente, habiendo regresado al presente. La tripulación de Calico también usó el mineral para regresar al presente, pero descubrió que el dragón del tiempo los había seguido, y los dos monstruos reanudaron su batalla. Durante la pelea, Godzilla usó el satélite para enviar al dragón del tiempo de regreso a su propio tiempo. Clones de Calico. Mientras estaban envueltos en una espesa niebla, la tripulación de Calico se encontró inesperadamente siendo seguida por un petrolero gigante que intentó capturar el barco dentro de una sección abierta de su casco. La tripulación intentó convocar a Godzilla, y aunque respondió a la señal, resultó ser demasiado tarde y no pudo localizar el barco después de su captura. Posteriormente, la tripulación fue amenazada por un científico loco que los clonó hasta que lograron escapar del barco, momento en el que convocaron a Godzilla para salvarlos de un calamar gigante enviado tras ellos por el científico. Godzilla rescató a Godzooki de los tentáculos del calamar antes de atar los tentáculos y arrojar al calamar a la distancia. Luego puso su mirada en el petrolero y lo hundió, y aunque el científico intentó escapar, Godzilla pudo capturarlo mientras la tripulación de Calico notificó a las autoridades. Micro Godzilla. El capitán Carl Major sostiene a Godzilla encogido después de ser convocado para salvar al Calico de un tifón. Godzilla fue inesperadamente rodeado por una misteriosa niebla rosa, aunque trasladó el barco a aguas más seguras antes de partir, aparentemente imperturbable por la niebla. Más tarde, la tripulación se dio cuenta de que una mosca que había estado en su barco comenzó a aumentar de tamaño, lo que los impulsó a convocar a Godzilla en busca de ayuda, donde la tripulación descubrió que su aliado había comenzado a encogerse de tamaño. Aunque Godzilla libró al barco de la mosca gigante, continuó encogiéndose de tamaño y finalmente fue llevado a bordo del Calico cuando la tripulación determinó que la niebla rosada había sido la responsable. Temiendo que Godzilla continuara encogiéndose indefinidamente, la tripulación se apresuró a encontrar una cura. Mientras estaba en una pecera, Godzilla fue amenazado por una rata y una araña, aunque logró luchar contra la primera mientras Pete lo salvó de la segunda. A medida que Godzilla continuaba encogiéndose, se vio obligado a luchar contra enemigos cada vez más pequeños, como bacterias, mientras que la tripulación fue atacada por la mosca gigante, ahora del tamaño de un kaiju.
Afortunadamente, King descubrió que la electricidad era la clave y devolvió a Godzilla a su tamaño normal antes de que fuera demasiado tarde. Godzilla luchó contra la mosca gigante hasta que King logró reducirla a su tamaño original. Barco fantasma. Después de chocar con un iceberg rebelde, la tripulación de Calico se sorprendió al descubrir un submarino alemán congelado en el hielo y llamaron a Godzilla para liberar el barco, lo que logró con sus llamas. El grupo descubrió que la tripulación del submarino no solo seguía viva, sino que había estado congelada desde 1918 y todavía creía que estaban luchando en la Primera Guerra Mundial hasta que los convencieron de lo contrario. Sin embargo, el daño sufrido por el submarino hizo que funcionara mal y lanzara un torpedo, y aunque Godzilla pudo salvar a la tripulación, el torpedo detonó y dejó a Godzilla inconsciente en el fondo del océano. La explosión despertó a un pulpo gigante, que amenazó a los demás mientras Godzooky ayudaba a Godzilla a recuperarse. Godzilla luego luchó contra el pulpo y logró arrebatarle el submarino de sus garras antes de atar sus tentáculos y sellarlo nuevamente en su cueva. La bestia de la Isla Tormenta. En la costa de la Isla Tormenta, la tripulación de Calico fue amenazada por un monstruo llamado Axor y convocó a Godzilla para salvarlos. Después de que Godzilla envió a la bestia a retirarse después de un breve duelo, la tripulación de Calico puso rumbo a Canadá continental con la intención de brindar ayuda médica a un sobreviviente de un naufragio inconsciente que rescataron de la ira de Axor. Sin que la tripulación lo supiera, el hombre había sido hipnotizado por Axor, secuestró el barco y los llevó de regreso a la Isla Tormenta, donde toda la tripulación, excepto Pete y Godzooky, fueron puestos bajo el control de Axor y obligados a trabajar en la construcción de un templo alrededor de un extraño respiradero en la tierra que le dio a Axor su poder. Godzooky llamó a Godzilla, quien asedió la isla y se enfrentó a Axor en un feroz enfrentamiento hasta que Axor se dio cuenta de que su pelea destruyó la entrada a su templo, cortándole el acceso a su fuente de energía. Durante la pelea, Godzilla usó su aliento de fuego para convertir el lado de una montaña en un espejo y engañó a Axor para que disparara sus rayos, que se reflejaron en Axor y lo hicieron desaparecer, liberando a sus esclavos controlados mentalmente de su influencia. La ciudad en las nubes. Después de encontrar extraños problemas eléctricos dentro de una intensa tormenta, la tripulación de Calico pidió ayuda a Godzilla. Ambos fueron finalmente absorbidos por una manga marina que llevó a Calico a una ciudad flotante escondida entre las nubes que luego descubrieron que era responsable de generar la tormenta. Mientras buscaban a Godzilla, la tripulación se enteró de que la ciudad pertenecía a personas de otro mundo que intentaban huir del dragón de poder, que apareció poco después. Al ubicar a Godzilla en el ojo de la tormenta, la gente de la ciudad usó su tecnología para liberarlo, lo que le permitió ingresar a la ciudad y luchar contra el dragón de poder con facilidad. Impresionado por el poder de Godzilla, el líder de la ciudad, Zeus, teletransportó a Godzilla al otro mundo, con la esperanza de usarlo en su planeada invasión de la Tierra. Afortunadamente, la tripulación logró recuperar la señal de Godzilla y el amplificador de pensamiento de Zeus, que usaron para hacer un portal y traer a Godzilla de regreso para continuar luchando contra el dragón de poder. Durante la batalla, Godzilla atrajo al dragón de poder de vuelta a la tormenta, donde los dos monstruos cayeron en la manga marina. La energía del dragón de poder interrumpió y desintegró rápidamente la tormenta, lo que provocó que la ciudad, su gente y el dragón de poder desaparecieran y regresaran a su mundo mientras Godzilla y la tripulación de Calico regresaban sanos y salvos al océano. La ballena Kyborg. Mientras realizaban pruebas en una máquina acuática conocida como Kyborg Whale, Brock y Pete se vieron atrapados en una tormenta eléctrica e intentaron regresar al Calico en su minicópter, solo para que el helicóptero fuera alcanzado por un rayo. Afortunadamente, Godzilla llegó en el último momento y los salvó de estrellarse, devolviéndolos a la Kyborg Whale donde podrían buscar refugio. Luego salvó al Calico de la misma tormenta tirándolo a aguas más tranquilas por su ancla antes de irse. Sin embargo, la Kyborg Whale fue alcanzada por un rayo en la tormenta, lo que provocó que funcionara mal y comenzara a actuar por sí sola. Atrapados dentro de la Kyborg Whale, Brock y Pete crearon una señal Godzilla improvisada y convocaron al rey de los monstruos para salvarlos antes de que pudieran estrellarse en una isla. Sin embargo, cuando Godzilla no pudo detener la máquina, en su lugar cavó rápidamente un canal a través de la isla para asegurarse de que no se estrellara. Después de que Godzooky evacuara a Pete y Brock de la ballena Cyborg, Majors convocó a Godzilla para detener a la máquina rebelde, aunque sus armas aún lo superaban.
Afortunadamente, la tripulación le transmitió un plan para detenerlo a Godzilla, quien rápidamente dobló la aleta caudal de la ballena cyborg, lo que hizo que nadara en círculos sin causarle daño hasta que finalmente se quedó sin energía. Valle de los Gigantes. Con el Cálico encallado en un río en África, la tripulación exploró sus alrededores y pronto descubrió un extraño valle que albergaba insectos gigantes y vida vegetal después de escalar un acantilado. Al encontrarse con una peligrosa viuda negra gigante, la tripulación convocó a Godzilla, quien trepó por la cascada y entró en el valle. Después de salvar a la tripulación de la araña y de un escarabajo gigante, Godzilla se dirigió a explorar el valle por su cuenta. Poco después, la tripulación se vio obligada a convocarlo nuevamente después de encontrarse con otros insectos gigantes como abejas gigantes y una hormiga león gigante, solo para que Godzilla fuera envenenado e incapacitado por la viuda negra gigante. La tripulación fue salvada más tarde por Godzooky y logró localizar a Godzilla atrapado en la telaraña, pero cuando intentaron liberarlo, fueron emboscados por más insectos gigantes, incluidas hormigas gigantes. Afortunadamente, Godzilla se despertó y se liberó antes de volver a enfrentarse a la viuda negra gigante en una pelea final, donde la engañó para que se envenenara. Luego, Godzilla sacó a la tripulación de Cálico del valle para ponerla a salvo antes de sellar la entrada con rocas para garantizar que los insectos gigantes nunca escaparan. Vagón lunar. Godzilla rescató al Cálico de un maremoto masivo causado por escombros de la luna que golpearon el océano. La tripulación descubrió más tarde que los escombros de la luna contenían un monstruo que vivía en la luna llamado Gravity Goliath, que amenazó con arrastrar al barco a un remolino hasta que Godzilla intervino nuevamente. Godzilla luego luchó contra el monstruo hasta que se retiró durante un eclipse lunar. Gravity Goliath regresó más tarde, lo que llevó a Godzooky a convocar a Godzilla para otra batalla bajo el agua. Mientras luchaba contra Gravity Goliath, Godzilla aturdió al monstruo con sus rayos láser antes de lanzarlo fuera del agua y al aire, donde Gravity Goliath quedó atrapado en la atracción gravitatoria de la luna y regresó a la luna. Los guardianes dorados Godzilla y un guardián dorado enzarzados en una pelea de rayos mientras exploraban las ruinas de Kallet-Nore, la tripulación de Cálico se encontró bajo el ataque de una estatua viviente llamada el Guardián Dorado, lo que los obligó a invocar a Godzilla. Los dos Goliaths lucharon y Godzilla descubrió que los láseres de sus ojos eran contrarrestados por los de la estatua. Después de salvar a Godzooky de las ruinas que se desmoronaban, el Guardián Dorado desapareció misteriosamente, lo que provocó que Godzilla perdiera el interés y se fuera. Después de que la tripulación encontró a varios guardianes dorados y despertó accidentalmente a uno, Godzilla fue convocado nuevamente, solo para que los guardianes dorados lo cubrieran con una capa de oro y lo inmovilizaran. Afortunadamente, la tripulación logró desarrollar un láser usando su equipo que lo liberó, aunque rápidamente fue emboscado por todos los guardianes dorados a la vez. En lugar de luchar contra todos ellos, Godzilla los atrajo a un pantano, atrapándolos y dejándolos a merced de sus llamas, que los derritieron y convirtieron el lago en oro sólido. Las macrobestias en una isla de Malasia, Brock, Pete y Godzooky quedaron atrapados en una erupción volcánica, donde Godzilla fue llamado para salvarlos. Después de llevarlos de regreso al Cálico, Godzilla levantó el barco y lo llevó lejos del volcán. Más tarde, la tripulación se encontró con gigantescos animales marinos apodados macrobestias, que crecieron en tamaño debido a una sustancia púrpura que se filtraba del volcán. Una manta raya macro atacó al equipo, lo que llevó a Majors a convocar a Godzilla, quien derrotó a la raya. Posteriormente, la tripulación de Cálico trabajó para reunir a la mayoría de las macrobestias para evitar que perturbaran el ecosistema, aunque se encontraron con problemas con las anguilas eléctricas macro, lo que obligó a la intervención de Godzilla nuevamente. Después de que Godzilla asustara a las anguilas, la manta raya macro regresó y buscó venganza contra Godzilla, pero nuevamente la sometió. Habiendo descubierto que las temperaturas frías devolverían a los animales a su tamaño normal, la tripulación ordenó a Godzilla que recuperara un iceberg. El plan resultó exitoso y los animales volvieron a su tamaño normal. Peligro del Pacífico. A raíz de una misteriosa actividad volcánica que se produjo en todo el mundo, Godzilla salvó al Cálico de un tsunami provocado por un terremoto, que empujó un nuevo volcán a la superficie y abrió una fisura en el fondo del océano que el equipo creyó que estaba relacionada con anomalías recientes. Más tarde, mientras la tripulación exploraba bajo tierra, Godzilla se vio atrapado en una réplica y cayó en una fisura donde también quedó atrapado bajo tierra. Godzilla pronto rescató a Godzooky de los lagartos de magma y los ahuyentó.
Después de descubrir que un cohete encajado entre las placas tectónicas era responsable de la actividad volcánica, la tripulación del Calico subió al cohete y lo sacó, momento en el que Godzilla los ayudó a regresar a la superficie junto con Godzooky. Godzilla luego destruyó el volcán, poniendo fin al caos. La isla de la perdición. Mientras investigaban una isla oculta, la tripulación de Calico se encontró de repente en un campo minado y convocó a Godzilla para salvarlos, con el rey monstruo agarrando y detonando todas las minas sin ser lastimado. La tripulación descubrió más tarde que la isla pertenecía a la organización terrorista Cobra, que capturó a la tripulación, aunque Godzooky pudo convocar a Godzilla en busca de ayuda. Cobra lanzó su vasto arsenal contra Godzilla, pero él no se inmutó por sus mejores esfuerzos y envió al ejército, obligando a los terroristas a huir. Después de rescatar al equipo, Godzilla evitó que uno de los reactores nucleares de Cobra se derritiera enfriándolo en el océano y usando sus láseres oculares para neutralizar la radiactividad.